Es San José Galindo, en San Juan del Río, Querétaro, una localidad cuyo distintivo, como muchos otros del país, es que la mayoría de sus habitantes son mujeres. El 60% de los hombres de este lugar han emigrado a Estados Unidos en busca de cumplir el sueño americano. ¿Cuántos hermanos tienes en Estados Unidos? 8. ¿Por qué se van a Estados Unidos tus hermanos? Por una mejor vida, me imagino. Porque, bueno, su sueño de mi papá era ir para allá y mandar dinero de allá para acá para poder construir esta casa y poder regresar. Estas personas son parte de las familias de más de 38 millones de migrantes mexicanos en el exterior, principalmente ubicados en Estados Unidos, que el año pasado enviaron más de 40,000 millones de dólares y en este primer trimestre del año superaron los 10,000 millones. Cifras récord desde que se contabilizan estos recursos. Agradecerle mucho, como siempre, a nuestros paisanos migrantes por su apoyo, porque todo este dinero se dispersa abajo, en las familias, en los pueblos. Esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país. Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable. Los factores que impulsaron el crecimiento de las remesas hacia nuestro país son varios. Antes de la pandemia, la recuperación del empleo y las remuneraciones en Estados Unidos fortalecieron la situación financiera de los trabajadores migrantes, los cuales fueron acumulando recursos. En 2011, de acuerdo con datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, el 28.9% de la población mexicana inmigrante estaba en condiciones de pobreza. Esa cifra se redujo a 25.8% en 2014 y en 2019 resultó de 16.5%. Esa es una mejoría sustancial, ¿sí? Otro dato, el ingreso total de la población mexicana inmigrante, este es el ingreso de todas las fuentes de ingreso. En 2013 era 217,000 millones de dólares y para 2019 ya era 287,000 millones de dólares. Son cifras muy grandes. Otro factor que contribuyó a incrementar el envío de remesas fue el programa de apoyos y estímulos fiscales que se aplicó en Estados Unidos durante la pandemia. Los programas de estímulo que han hecho en Estados Unidos para apoyar precisamente durante la pandemia también han beneficiado a mexicanos. ¿Qué significa? Que este ingreso extraordinario que saben que se da por única ocasión, que es precisamente un ingreso extraordinario de apoyo por la pandemia, pues eso representa un ingreso adicional que saben que será de única ocasión y que precisamente lo canalizan a sus familiares sabiendo que no va a ser recurrente ese ingreso, porque habrá algunos que tengan ahorros que al sumarle los estímulos, pues quiere decir que pues eso hace que la masa de recursos que pueden mandar a México es más amplia. En 2007, el 21.8% de la población mexicana inmigrante en Estados Unidos tenía ciudadanía. Para 2014 era el 26.5% y para 2019 el 33.8% ya contaba con ciudadanía, ¿sí? El 33.8%. El que tengan ciudadanía y el que tengan residencia, lo que significa es que ellos estuvieron sujetos a todos los cheques y los subsidios que otorgó el gobierno americano, ¿verdad? Entonces, pudieron mantener niveles de ingreso a través de estos ingresos adicionales. El que la mayoría de los migrantes trabajen en sectores esenciales y la situación de desventaja económica de sus familiares en México también propiciaron un mayor envío de recursos. Recordarán que en la crisis del 2008 se dio un fenómeno que se llamaban remesas a la inversa,
fue tan fuerte la crisis del 2008 que mexicanos mandaban dinero a sus familiares en lo que ellos se ubicaban en el mercado laboral. Y ahora creo que dada la pandemia y dado lo que están sufriendo y el lockdown y el cierre de la economía, lo que han hecho los paisanos que están en Estados Unidos es que los ahorros que han acumulado los han empezado a mandar a sus familiares en montos mayores, sabiendo que la pandemia ha requerido pues una dificultad mayor en el mercado laboral y también que sus patrones de consumo se han incrementado, ya sea por gastos médicos o por precisamente las necesidades que se requieren. Entonces, pues los trabajadores que están en Estados Unidos han hecho un esfuerzo por mandar más dinero a México. Algunos especialistas en remesas consideran que en el aumento de estos envíos pudiera haber una actividad ilícita. Ha habido un incremento inusual de operaciones de envíos de recursos. Entre marzo de 2019 y febrero de 2020, o sea, en el año de 2020, en un año, hubo 9,373 operaciones, señala este autor, con cifras de Banco de México. Y de marzo a agosto, los meses de la pandemia, del año pasado, los envíos aumentaron a 10,233, es decir, 860,000 más envíos. De 9,373,000 operaciones a 10,233,000 operaciones, es decir, 860,000 más envíos. Y durante la pandemia, siendo cuando el sector hotelero, el restaurantero estaban cerrados, como que no hace mucho sentido que esos 860,000 trabajadores más en Estados Unidos empiecen a enviar el recurso. Entonces, se empieza a hablar de que pudiera ser dinero ilegal que de manera fraccionada se ha estado enviando para no ser detectado, en envíos de $337. Y así no es detectado. Pero son hipótesis. Estoy hablando del 2010-2011, cuando Operación Marquís nos demostró que el crimen organizado estaba utilizando casas de cambio y entidades financieras no reguladas para mandar o para traer el dinero. ¿A qué dinero nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al pago por sustancias que son enviadas al exterior. Es decir, es el pago que reciben los integrantes del crimen organizado. Como tú sabes, durante mucho tiempo, todo lo que los pagos que se hacían de sustancias prohibidas se hacían en efectivo y fueron capturadas muchas avionetas y otros vehículos en el país. Sin embargo, ¿hace cuánto no escuchas tú de que hay alguna avioneta capturada con efectivo o algún vehículo o o sea, ya no existen las detenciones de dinero? ¿Por qué? Porque el dinero ya viene electrónico. Hemos llegado al grado absurdo de que el crimen organizado ya cobra a través de intermediarios que no están debidamente fiscalizados. Esta perspectiva considera que la falta de regulación en las empresas remesadoras que se gestó desde la administración de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda pudo haber dado pie a actividades irregulares en el envío de remesas. Sin embargo, esta visión no es compartida por otros analistas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta situación se vino detectando ya desde el 2016-2017, de que había un anormal crecimiento de remesas y un control o un descontrol absoluto de cuál era el origen y destino de estas remesas. Pero al llegar la pandemia, se hizo todavía más patente que había un problema muy severo, porque en el momento en que se detiene la economía americana, en el que no solamente debieron haber caído notoriamente, no solo se mantuvieron, sino que comenzaron a crecer y a tener cierta predictibilidad. Si tú te fijas en la información del Banco de México, los estados que más remesas reciben son Jalisco y Michoacán, no el Distrito Federal, no el Estado de México, no Nuevo León. Los lugares donde más remesas se reciben son en Jalisco, en Guanajuato y en Michoacán. Es decir, los grandes lugares donde pues ya han sentado sus reales
grandes grupos del crimen organizado. Vamos a suponer que alguien quisiera lavar dinero por $350,000, ¿sí? Implicaría 1,000 envíos de remesas, ¿sí? 1,000 envíos de remesas. No lo podría realizar. ¿Por qué no lo podría realizar? Porque desde el lugar de envío hay controles. Una persona no puede recibir 20 remesas al mes, ¿sí? Porque los aparatos, las máquinas, desde que hace la transacción, lo impiden, ¿sí? O sea, el monto de remesas que puede recibir un hogar en México está limitado, ¿sí? Entonces, además necesitaría muchos cómplices en la recepción. Por la tierra queretana, paseándome con amor, se escucha de lo mejor, canto con mi voz. En San José Galindo no saben ni les preocupa cuáles son los factores que llevaron a un aumento en los envíos de remesas. Solo tienen claro que detrás de cada peso que reciben hay un gran sacrificio. Sí, es mucho sacrificio porque pues se va desde temprano a las 5 de la mañana a trabajar y pues llega cansado y con las manos pues tienen ampollas y todo así, los pies pues hinchados o así. A veces del pantalón pues como que luego se roza de traer pantalón así por lo que es pues el trabajo que es duro. Pues sí se me ha hecho difícil porque pues tengo mi familia dividida, no hay como pues tenerlos yo y estar al pendiente, ¿verdad? De que coman y todo, porque pues lejos de uno pues no sabe uno si comen bien o no, o qué les está ocurriendo, no sabe uno de nada. Pues más que nada meter muchas horas de trabajo para que al final del día los cheques les salgan mejor. ¿De a qué horas trabaja tu papá? A lo que yo recuerdo, él empezaba desde las 7 de la mañana y llegaba a la casa como hasta las 12. Yo regularmente compraba ropa de segunda, lo básico, y así andaba, con esa lavaba y me volvía a cambiar, pero no gastaba. 7 estados concentran prácticamente la mitad de las remesas en México. Los receptores son en su mayoría personas de bajos recursos, especialmente mujeres. El grueso de ellos, al estar ubicados en comunidades rurales, no tiene acceso a servicios financieros. Esto hace que tengan que depender de las entidades no financieras para recoger sus recursos y para ello tienen que viajar a las ciudades o capitales de los estados. 8 de cada 10 utiliza estos recursos para alimentos. Bueno, me da cierto dinero para mis hijos por semana, nos da por decir nosotros por semana, para que no nos falte nada, que compremos leche y todo para mis niños. Y ya lo demás, pues traen un albañil y pues es albañil y material. Las remesas también ayudan a forjar patrimonio. Con los recursos que en su momento mandó su esposo y ahora sus 3 hijas, Gloria pudo construir y ampliar su casa. El objetivo ahora es edificar locales para que al regresar a México sus hijas inicien su propio negocio. Entonces uno nada más tenía 2 cuartos. Yo contaba nomás con 2 cuartos y sin baño. Hacíamos el baño así, al aire libre. Entonces cuando él se fue, ya construimos esta parte de aquí enfrente, hicimos el baño y fue un poquito más mejor. Mi esposo se fue 3 años. Ajá. 3 años, pero pues sí, ahora sí que cuando se fue aprovechó uno lo que él mandó de las remesas. Ajá. Sí, voy a hacer 5 locales. Allá hay 1, 2, 3. Y el de aquí. Ahí vas a abrir otro local. Voy a abrir otro local. Y allá de aquel lado otro. Sí. ¿5 locales? 5. Tengo 5 hijas. Una para... Y es uno para cada... Sí, es un local para cada uno. Pablo ya estuvo 2 periodos en Estados Unidos. Con los recursos pudo construir su casa, pero la pandemia lo dejó sin trabajo desde junio. Ahora regresará de nuevo para conseguir una fuente de ingresos estable que le permita sortear cualquier crisis. Quiero hacer como unos departamentos para poner en renta. Ajá. Y que sea algo sólido que esté ahí, algo que no se deteriore tan fácil. Y que te permita una entrada.
exacto, y yo poder trabajar, yo seguir, ahora sí, buscar trabajo, pero ya tengo algo que me va a dar como estabilidad. Pues sí está muy complicada la situación ya ahorita, pero yo ya le digo, pues ya no, ya te fuiste 2 veces y tiempo, entonces ya no, porque los niños están creciendo. Las remesas también generan empleos y fomentan el desarrollo de las comunidades. Juan fue migrante. Después de varios años regresó a su pueblo y gracias a las remesas que envían sus paisanos, él tiene trabajo en las obras de construcción que emprenden los receptores. También recibe dinero de sus hijos y con ello ha podido solventar gastos médicos de su familia. La mayoría de los trabajos que hay aquí en la comunidad son para gente que está trabajando allá y nos mandan las remesas y es como nos dan trabajo a nosotros para completar las quimioterapias y para los pasajes, los estudios de sangre, de varios gastos y pues no hay más que trabajar. Estos recursos que en el 2020 colocaron a México como el tercer captador de remesas a nivel mundial, después de la India y China, son recursos importantes también para la economía de México. Si vemos cuánto pesan las remesas del consumo nacional, representan el 4% y del PIB representan 3%, pero sobre todo muy importante desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista financiero, porque precisamente esas remesas lo que hacen es que precisamente pues hacen entrada de divisas, hace que precisamente el tipo de cambio pueda fortalecerse precisamente gracias a esos envíos y eso darle una estabilidad financiera al país de manera importante y obviamente abastecer las reservas internacionales. Las remesas han tenido un crecimiento exponencial. En los últimos 20 años pasaron de los 6.500 millones a más de 40.000 millones de dólares con perspectivas de incremento para este año. La relevancia que empezaron a cobrar las remesas llevó a que el gobierno federal estableciera en el 2002 el programa 3x1, el cual estaba orientado a financiar obra pública y de proyectos sociales y de negocios en las comunidades expulsoras de migrantes. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, este programa apoyaba las iniciativas de los migrantes para realizar proyectos de infraestructura social o servicios comunitarios, los cuales se hacían con la aportación de los gobiernos federal, estatal y municipal, con los clubs u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero. Si bien en 2016 llegó a alcanzar recursos por 636 millones de pesos, en 2021 ya no se consideró en el presupuesto. Es lamentable que no esté el programa, pero creo que mucho de eso se puede cambiar si hacemos un cambio cultural precisamente en los receptores de remesas. Yo creo que los receptores de remesas lo que tienen que ver es que a partir de la pandemia y de lo que vivieron, saber que la fragilidad que tienen es que en algún momento se pueden frenar a esas remesas y que es importante que ellos tengan inversiones, negocios, donde puedan pues poder cubrir la posibilidad de que en un periodo como el que hemos tenido de la pandemia, las asociaciones que están de mexicanos en Estados Unidos pueden aportar mucho, porque hay muchos, ahora con el DACA, muchos mexicanos que tuvieron que estar en México y que vimos que ese talento es maravilloso, gente que sabe hablar inglés, que tiene buenos conocimientos, que ha ido a la universidad y que esos podrían aportar a sus regiones de manera importante. Para que estas remesas se transformen en proyectos productivos, es necesario hacer que rindan lo más posible. Preocupado por esto, el gobierno federal, en colaboración con los bancos, ha pugnado por una reducción de las comisiones y ya se tienen resultados. Entonces, digamos, en general, por la parte del tipo de cambio, ¿no? La industria se portó relativamente bien. O sea, el dólar fix aumentó, digamos, del 6 de enero al 7 de diciembre del 2020, aumentó un 5.3%. Y las empresas remesadoras más o menos lo aumentaron en la misma proporción, 5.3%. Entonces, digamos que en ese sentido se portaron bien. Lo que hemos observado también por el lado de las comisiones es que las comisiones han bajado mucho.
desde 1999 a ahora, en promedio, en 1999 cobraban aproximadamente por un envío de $300, aproximadamente $12. Y ahorita están cobrando en promedio algo así como $6, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la industria, digamos, este año se portó bien. Esa sería como la conclusión. Además, la Secretaría de Hacienda puso en marcha un plan de bancarización para los migrantes y sus familias que les permitirá recibir las remesas a través del sistema financiero formal con un tipo de cambio competitivo que beneficia a los receptores, pues cada año se pierden casi 2,000 millones de pesos por el pago de una cotización inferior. Cada banco ofrecerá a los migrantes que abran cuenta en ese banco el mejor tipo de cambio del día para personas físicas, clientes preferentes de su banco en la compra-venta de divisas en efectivo. Van a tener acceso al mejor tipo de cambio que se ofrece en ese servicio, y eso lo podrán hacer en cualquiera de los puntos de contacto en donde cada banco ofrezca atención a sus clientes. Dicho programa se llevará a cabo a través del Banco del Bienestar, con la apertura de cuentas de migrantes y sus familias para transferencias bancarias en Estados Unidos y México. El plan considera promover el envío de recursos a través de remesadoras y la compra de dólares en efectivo a migrantes y sus familias para evitar abusos. Se acerca un agente en Estados Unidos, estoy hablando del lado de Estados Unidos, se acerca un agente. Este agente puede ser desde una carnicería, una tienda de abarrotes, ¿no? Una tiendita, digamos, ¿no? En Estados Unidos, y ellos llegan y ahí es donde capturan la transacción. Es decir, ahí tú depositas tus $300, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero ahí ese agente puede haber ahí un costo oculto, porque ellos prácticamente se comportan como check cashers, se dice así. Es decir, a lo mejor reciben, el trabajador allá recibe un cheque, digamos, y él le cambia el cheque, pero ahí ya le está aplicando una comisión. Esa comisión nosotros no la vemos. No sabemos cuánto le estén cobrando ahí. Digamos que es una especie de costo por la ilegalidad, ¿no? Analistas estiman que el repunte en las remesas podría mantenerse derivado del uso de nuevas tecnologías, un impulso a la educación financiera y una posible reforma migratoria en Estados Unidos que regularice la situación laboral de 11 millones de personas y a su vez fortalezca el ingreso de los migrantes. Migrantes y receptores de remesas solo confían en que puedan crearse oportunidades en México para evitar perseguir sueños lejos de sus familias. Lo que pediría yo para mi pueblo sería unas buenas empresas, que la gente no salga, la gente toda sale de aquí, hay camiones que salen para Jilotepec, San Juan del Río, otros lugares, Querétaro. ¿Por qué? Porque aquí no hay empleo, en mi comunidad no hay empleo, no hay fábricas, no hay nada. Aquí tenemos todos que salir para poder sobrevivir. Paseándome con amor por la sierra queretana, paseándome con amor, se escucha de lo mejor, canto con mi voz urbana, porque soy un trovador de mi tierra mexicana. En la sierra queretana, cuando el lucero salía, y en la sierra queretana, alegrando la mañana y también la vida mía, qué bonito se engalana con la luz de un nuevo día.